Como economista siempre he tenido una aproximación a la economía un poco diferente de un economista académico, más enfocado en cuestiones que a mí me interesaban, que yo creía que eran problemas importantes, y también con una vertiente muy práctica, muy orientada a la resolución de problemas, al análisis, a la elaboración de políticas, que yo siempre he considerado que es la parte importante de la economía. Creo que es un aspecto muy importante de nuestra profesión, de nuestro trabajo, y por lo tanto siempre he dedicado mucho esfuerzo a ese tipo de análisis de las políticas y la evaluación de impactos por infraestructuras científicas, de muchas cosas que tienen una relevancia trascendental, yo creo, para la sociedad. Aquí el problema de las políticas públicas no es tanto qué política se hace, sino si luego se evalúa su efectividad o no. Cuando el sistema tributario en España, por ejemplo, utiliza los algoritmos más complejos y más sofisticados para recaudar y para encontrar y evitar que se defraude, que esto es fantástico. Sin embargo, la evaluación del gasto público no hacemos eso. De hecho, muchas veces no sabemos ni lo que gastamos. La AIREF hace poco dijo que no era capaz de evaluar cuánto dinero se gastaba en formación de parados de larga duración. Esto es un contrasentido. Hay que usar los algoritmos para recaudar y hay que usar la evaluación de políticas y esos algoritmos y un análisis adecuado para ver la eficiencia de ese dinero que se ha recaudado cuando se gasta en gasto público. Y esto es lo que no se hace. Yo tengo distintas vertientes de trabajo académico. En algunas de estas vertientes, pues por ejemplo, nosotros hemos creado una base de datos con la que estamos trabajando con los 40.000 primeros pobladores de Estados Unidos, los 40.000 con nombres y apellidos, su mujer, sus hijos, que fueron desde España hasta Estados Unidos, a dónde llegaron en Estados Unidos, dónde se movieron desde ese primer lugar. O sea, nosotros de cada conquistador no solamente sabemos los nombres, los apellidos, la familia, etcétera, sino que también sabemos qué ocupación tenía, qué nivel educativo había alcanzado dada esa ocupación, en qué año llegó, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos son datos bastante poco convencionales en el sentido de que los economistas trabajan con otro tipo de datos. Estamos ahora trabajando en esto y de hecho lo que sale es no tanto el nivel educativo, no es lo más importante es la capacidad de emprender. No es tanto si necesitaba estudios o no necesitaba estudios o más estudios o menos, sino si se dedicaba a una ocupación donde emprender, iniciar nuevas actividades de riesgo era importante para esa ocupación o no, para el desarrollo de esta ocupación o no. En aquellas zonas donde se localizaron los primeros colonizadores que tenían un mayor nivel de emprendimiento, en estos momentos son zonas que están más desarrolladas que otras zonas donde se localizaron pues, otro tipo de gente que podía tener un nivel de estudios a lo mejor superior, pero que era más, en ese sentido, convencional, menos amante del riesgo, digamos, y de la búsqueda de oportunidades. Pues, por definición, un emprendedor es un amante del riesgo, si no, no sería emprendedor. España tiene un problema estructural con el desempleo en general, pero es particularmente grave el hecho de que el nivel de desempleo en España juvenil sea tan alto siempre y luego cuando hay una crisis pues sube por encima del 50%. Esto nos ha sucedido ya 3 veces a lo largo de los últimos 30 años o 40 años, por lo tanto esto es estructural, esto no es coyuntural. Y lo peor de todo no es solamente esta situación de desempleo, sino que estamos invirtiendo cantidades altas de recursos para formar a nuestros jóvenes cada vez más, por lo tanto cada vez acceden más a la universidad, estamos en tasas de acceso similares a la media de países desarrollados y sin embargo lo que sucede es que hay un elevado desajuste entre eso en lo que se están formando y luego lo que el mercado laboral efectivamente está demandando, con lo cual pues acaban realizando teniendo ocupaciones y realizando puestos de trabajo que no se ajustan adecuadamente a esa inversión en capital humano. Bueno, aquí hay un problema por las dos partes. Hay un problema por el lado de la demanda de trabajadores con alta cualificación y un problema por el lado de la oferta. Quiero decir, cuando la universidad plantea la oferta de estos jóvenes a través de estos títulos universitarios, la universidad sigue excesivamente centrada en ella misma, tiene poca capacidad de innovar, tiene poca capacidad de renovarse, de cambiar con la suficiente agilidad como requiere un mundo actual donde las tecnologías van a una velocidad increíble. Y luego por el otro lado, por el lado de las empresas, pues el empresario muchas veces en este joven que está muy cualificado solo ve el coste
Es que cuesta mucho, es que un universitario hay que pagarle más, sí, bueno, pero será que aporta también más, ¿no? Entonces no lo ve como una inversión en capital humano, sino que solamente ve el lado del coste, y por lo tanto hay que cambiar esta forma de ver las cosas, y la universidad tiene que ser mucho más ágil, tiene que convertirse efectivamente en una institución que forme gente en un mundo cambiante, en un mercado de trabajo absolutamente cambiante, con una rapidez enorme en las necesidades y en los cambios que se producen. Lo que el empresario se tiene que dar cuenta es que al final, evidentemente, el coste es superior, pero también la aportación en términos de innovación y la aportación en términos de productividad también es mayor. España tiene un problema ya reconocido desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos un nivel de publicaciones científicas y de número de publicaciones científicas y de calidad de las universidades excelente, muy bueno, y sin embargo eso no se transforma en patentes, no se transforma en innovación, mientras que en otros países sí que se transforma. Aquí, de nuevo, el problema es que nos concienciemos de que la universidad está al servicio de la sociedad, en la contribución a la innovación y al cambio en los sistemas productivos. Y desde ese punto de vista lo que hay que hacer es, evidentemente, la universidad tiene que tener una financiación adecuada, si es pública, para cumplir todos estos compromisos que debería adquirir con la sociedad. En muchas ocasiones, pues si una universidad, por ejemplo, se financia a partir de cuántos estudiantes entran, pues bueno, lo que tienes es financiación para dar clases, digamos, y ya está. ¿Cómo haces las otras actividades si no tienes financiación para hacerlo? Si el desajuste en la OCDE es el 22%, en España es un 44% entre los jóvenes. O sea, hay una enorme discrepancia entre la situación de los jóvenes universitarios en España y en el resto de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, necesitamos un nuevo sistema de gobernanza en la Universidad Pública Española, necesitamos un nuevo sistema de financiación con otros indicadores que estén en función de unos objetivos y que esos objetivos sean de resultados. ¿Cuánto tarda el estudiante en graduarse? ¿Cuánto tarda en emplearse después de graduarse? ¿Qué ocupación tiene cuando se coloca? ¿Qué publicaciones tienen los profesores de los distintos departamentos? ¿Por qué no se hace una evaluación de los departamentos a la hora de financiarlo? Como se hace en el Reino Unido, no hace falta grandes descubrimientos, ya está. Lo que hay que hacer es adoptar aquellas cosas que funcionan. Y yo creo que aquí, en ese sentido, las universidades están absolutamente paralizadas. Nosotros hemos trabajado mucho sobre este tema, y efectivamente la educación, el nivel de capital humano de los líderes es muy relevante, porque al final los líderes tienen una capacidad muy importante, las élites tienen una capacidad muy importante de redirigir las políticas y de condicionar las políticas. El petróleo es la maldición de los recursos naturales, eso lleva mucho tiempo, digamos, inventado. Lo que nosotros hicimos fue aplicar esa idea a la ayuda al desarrollo. Y no a cualquier tipo de ayuda al desarrollo, sino que es cuando llega una cantidad enorme de ayuda al desarrollo a un país que no tiene la estabilidad institucional o los recursos institucionales como para canalizarlas adecuadamente. En nuestro estudio, digamos, más reciente, lo que hace es mirar al otro lado del problema de la concesión de créditos. En lugar desde la perspectiva de quién solicita el crédito, es del género de quién concede el crédito. Los bancos tienen unos sistemas de scoring que califican a cada cliente crediticio en función de unas determinadas puntuaciones que tienen que ver con su capacidad de repagar. Entonces, el sistema de scoring muchas veces acaba dando una recomendación. La recomendación puede ser conceder o no conceder. Es que las mujeres cumplían mucho más con la recomendación, y si la recomendación era no conceder, no lo concedían. ¿Qué sucede finalmente? Como los sistemas de recomendación y los sistemas de scoring predicen con bastante probabilidad quién va a pagar y quién no va a pagar, pues cuando te saltas el scoring acabas con una tasa de impago mucho más alta, que es efectivamente lo que sucedía. Lo más curioso de todo es que al final las mujeres tenían una sanción mucho más alta que los hombres para el mismo nivel de impago. Por lo tanto, una mujer que ha acumulado un nivel de impago del 4% tiene una probabilidad mucho más alta de ser reducida en su puesto de trabajo o incluso de ser despedida que un hombre que tenía la misma tasa de impago. Bueno, el premio Jaume I, el premio de Fundación Jaume I es un premio muy importante, es bien conocido que es muy importante, es bien conocido que siempre hay muchos premios Nobel en los jurados y por lo tanto impone mucho. Y además el hecho de que yo sea valenciano y que además pues, bueno, la entrega de premios se vaya a producir en la lonja que está detrás de donde yo vivía y por donde yo pasaba todos los días para ir al colegio, pues bueno, es una situación que lo hace todavía más, digamos, más singular, si puede serlo.